Era el guerrero más codiciado del norte, riquezas, tierras, poder y un rostro que hacía suspirar a las doncellas de 5 aldeas. Todas soñaban con ser su esposa, todas competían por una sola mirada suya, todas, menos Astrid. Ella se cubrió de ceniza y harapos, se ensució el rostro, se escondió entre las sombras. Porque Astrid había jurado algo que ningún hombre entendería. Jamás sería viuda de guerra, jamás repetiría el destino de su madre. Pero lo que ella no sabía era que Eirik Hjalmar, el berserker más temido del norte, estaba cansado de mujeres que decían sí, cansado de conquistas fáciles, cansado de obtener todo lo que deseaba, hasta que la vio a ella, la única que huía. Y en ese momento, el conquistador encontró su guerra más difícil. ¿Qué ocurre cuando el hombre que todas desean elige precisamente a la única que no lo quiere? Cuéntame desde dónde nos escuchas y quédate, porque esta historia de fuego, ceniza y corazones rotos te va a atrapar hasta el final. Noruega, año 872. Astrid tenía 11 inviernos cuando aprendió lo que el amor hacía con las mujeres. Su madre, Sigrun, había sido la mujer más hermosa de Skalvik. Tenía el cabello como miel derramada sobre los hombros y una risa que hacía voltear a los hombres en el mercado. Pero más que hermosa, había sido feliz, desesperadamente, locamente feliz, porque estaba casada con el hombre que amaba. Thorvald Eriksson no era un jarl ni un hombre rico, era un guerrero común, uno más entre los cientos que navegaban cada primavera hacia tierras lejanas en busca de gloria y botín. Pero para Sigrun era todo. El sol que calentaba sus mañanas, la luna que iluminaba sus noches, el aire que respiraba. Astrid recordaba cómo su madre lo esperaba en el muelle cada vez que los barcos regresaban. Recordaba cómo corría hacia él sin importarle quién miraba, y se lanzaba a sus brazos como si no hubiera nadie más en el mundo. Recordaba las noches junto al fuego, cuando su padre contaba historias de mares tormentosos y su madre lo miraba como si cada palabra fuera una joya. Eso era el amor, pensaba la pequeña Astrid. Eso era la felicidad. Hasta que los barcos regresaron sin él. Fue un día de otoño, cuando las hojas ya comenzaban a caer y el viento traía el primer mordisco del invierno. Astrid estaba junto a su madre en el muelle, como siempre, esperando. Los drácars aparecieron en el horizonte uno tras otro y Sigrun comenzó a contar. 1, 2, 3, 4. Faltaba uno. El barco de Thorvald nunca llegó. Se había hundido en una tormenta frente a las costas de Britania, dijeron los supervivientes. No hubo cuerpos que recuperar. No hubo tumba que visitar, solo el mar infinito tragándose al hombre que lo era todo para Sigrun. Y entonces Astrid vio algo que jamás olvidaría. Vio cómo la luz se apagaba en los ojos de su madre. No fue de golpe, fue lento, gradual, como una vela que se consume gota a gota. Sigrun dejó de reír primero, luego dejó de cantar, luego dejó de comer. Se sentaba junto a la ventana que daba al mar y miraba el horizonte durante horas, como si esperara que los barcos aparecieran de nuevo, como si esperara que Thorvald regresara caminando sobre las olas. Los vecinos decían que estaba de luto, que era normal, que pasaría. No pasó. 3 inviernos después de la muerte de Thorvald, Sigrun cerró los ojos una noche y no volvió a abrirlos. El curandero dijo que había sido fiebre. Los ancianos dijeron que había sido el frío, pero Astrid, que había dormido junto a ella durante 3 años de silencio y lágrimas, sabía la verdad. Su madre había muerto de amor, o más precisamente, había muerto porque el amor se había ido y ella no había sabido cómo vivir sin él. Esa noche, mientras el cuerpo de Sigrun ardía en la pira funeraria y las chispas subían hacia el cielo nocturno, Astrid hizo un juramento. Lo susurró al fuego, al viento, a los dioses que escuchaban. Jamás seré viuda de guerra. Jamás amaré a un hombre que pueda no volver.
Jamás dejaré que el amor me mate como te mató a ti. Tenía 14 inviernos y nunca olvidó. 9 años después, el juramento seguía vivo en su pecho como una brasa que nunca se apagaba. Astrid había crecido para convertirse en algo que las otras mujeres de Skaldvik no entendían del todo. Era hermosa, sí, quizás la más hermosa de todas, con los mismos ojos verde-grises de su madre y el mismo cabello de miel oscura. Pero había algo en ella que mantenía a los hombres a distancia, una frialdad en su mirada, un silencio en sus labios, una pared invisible que nadie había logrado cruzar. No era que los hombres no lo intentaran, lo intentaban constantemente, hijos de jarls, guerreros prometedores, comerciantes ricos. Todos habían venido a la puerta de su tío, que la había criado tras la muerte de Sigrun, ofreciendo dotes y promesas. Astrid los había rechazado a todos. «Es demasiado orgullosa», decían las mujeres del pueblo. «Espera a un príncipe», se burlaban los hombres. Pero la verdad era más simple y más terrible. Astrid no podía amar a quien pudiera dejarla. Y en una tierra de vikingos, donde cada primavera los hombres se marchaban al mar y cada otoño algunas mujeres quedaban viudas, eso significaba que no podía amar a nadie. Así que había construido su vida en la soledad. Trabajaba las tierras de su tío, cuidaba a los animales, tejía telas que vendía en el mercado. Era útil, era respetada, era invisible, hasta aquella mañana de primavera en que los Drakkars aparecieron en el horizonte. Pero no eran Drakkars comunes. Estos tenían las velas negras con el símbolo del clan Hjalmar, un lobo aullando a la luna. Y todo Skaldvik sabía lo que eso significaba. Los berserkers habían llegado. La noticia corrió por la aldea como fuego sobre paja seca. Astrid la escuchó mientras alimentaba a las gallinas, cuando una de las vecinas pasó corriendo y gritando: «Eirik Hjalmar viene a buscar esposa. Todas las doncellas al gran salón. Eirik Hjalmar». Astrid había oído ese nombre 1000 veces. Era el hijo del legendario Hjalmar el Lobo, el berserker que había conquistado más tierras que ningún otro vikingo de su generación. Pero Eirik había superado incluso a su padre. A sus 30 inviernos era el guerrero más rico, más poderoso y más temido del norte. Sus barcos traían más oro que los de cualquier otro clan. Sus tierras se extendían por 3 fiordos. Su nombre hacía temblar a los sajones y a los francos por igual. Y era, según decían todas las mujeres que lo habían visto, devastadoramente hermoso. No con la belleza suave de los poetas, sino con la belleza salvaje de los depredadores. Alto, de hombros anchos y brazos marcados por cicatrices de batalla. Cabello negro como ala de cuervo, ojos de un azul tan pálido que parecían hielo derretido. Y una sonrisa, decían, que podía hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Todas las doncellas de 5 aldeas soñaban con ser su esposa. Todas menos Astrid. Porque Astrid sabía algo que las otras parecían olvidar. Eirik Hjalmar era un berserker, un guerrero que entraba en trance de batalla, que vivía para la guerra, que pasaba más tiempo en el mar que en tierra. Casarse con él era casarse con la espera eterna, con las noches en vela mirando el horizonte, con el terror de cada tormenta, con la certeza de que tarde o temprano los barcos regresarían sin él. Era casarse con el mismo destino que había matado a su madre. Astrid dejó caer el cubo de granos, sus manos temblaban. «No», susurró, «no, no, no». Pero sabía que no tenía opción. El Jarl de Skaldvik había anunciado hacía meses que todas las doncellas en edad de casarse serían presentadas ante Eirik Hjalmar como parte de una alianza política. No había escapatoria. No había excusa que valiera, a menos que... La idea llegó como un relámpago. Si el problema era su belleza,
Entonces eliminaría su belleza. Corrió hacia la cabaña de su tío, que estaba vacía a esa hora. Fue directamente al hogar, donde las cenizas del fuego de la noche anterior aún estaban tibias. Tomó puñados de hollín y comenzó a frotarlo sobre su rostro, su cuello, sus manos. El polvo negro le cubrió la piel como una máscara terrible. Luego se arrancó el vestido limpio que llevaba puesto y lo cambió por el más viejo que encontró. Uno de lana burda, remendado en 3 lugares, manchado de barro y estiércol. Era el vestido que usaba para limpiar el establo. El vestido que ninguna mujer usaría jamás para ser presentada ante un jarl. Se miró en el reflejo del cubo de agua. Una desconocida le devolvió la mirada. Una mujer sucia, descuidada, casi repulsiva, perfecta. «No me verá», susurró Astrid a su reflejo. «Mirará a las otras, las hermosas, las que sonríen y se inclinan, y yo seré invisible, como siempre debí ser». Tomó aire profundamente y salió de la cabaña. El gran salón la esperaba, y con él, el hombre al que todas deseaban y ella temía más que a la muerte misma. Eirik Hjalmar estaba aburrido. No era un aburrimiento común, de esos que se curan con una buena pelea o una jarra de hidromiel. Era algo más profundo, más corrosivo, un vacío que se había instalado en su pecho hacía años y que ninguna conquista, ningún tesoro, ninguna victoria lograba llenar. Lo tenía todo, eso era el problema. A sus 30 inviernos había conquistado más de lo que su padre había soñado. Tenía tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, barcos suficientes para formar una flota, oro bastante para comprar un reino entero. Los reyes del sur le pagaban tributo para que no arrasara sus costas. Los jarls del norte inclinaban la cabeza cuando él pasaba. Su nombre era una leyenda que los bardos cantaban en salones desde Noruega hasta Constantinopla. Y sin embargo, cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío. ¿Qué sentido tenía conquistar si ya no había nada que conquistar? ¿Qué sentido tenía luchar si cada batalla era una victoria asegurada? ¿Qué sentido tenía desear si todo lo que deseaba caía en sus manos antes de que pudiera extenderlas? Las mujeres eran lo peor. No porque fueran malas, sino porque eran fáciles, demasiado fáciles. Bastaba que Eirik entrara en un salón para que todas las miradas femeninas convergieran en él. Bastaba que sonriera para que las mejillas se sonrojaran. Bastaba que hablara para que las doncellas suspiraran y las viudas se abanicaran. Lo querían todas, por su poder, por su riqueza, por su rostro, por su fama. Lo querían con una desesperación que a él le resultaba agotadora. Su primera esposa había sido así. Ingrid, hija de un jarl del este, hermosa como una valquiria y vacía como un barril sin cerveza. Lo había adorado desde el día de la boda hasta el día de su muerte, 3 inviernos después. Adorado con una devoción ciega que nunca lo había desafiado, nunca lo había cuestionado, nunca lo había hecho sentir vivo. Cuando murió de fiebres, Eirik había llorado, pero no estaba seguro de si había llorado por ella o por el alivio culpable de no tener que soportar más su adoración vacía. Desde entonces había evitado el matrimonio. ¿Para qué? Todas las mujeres eran iguales, todas querían lo mismo, todas ofrecían lo mismo, sonrisas ensayadas, cuerpos dispuestos, almas huecas. Pero su madre había comenzado a presionar. Necesitaba herederos, decía, el clan necesitaba continuidad. Y Eirik, cansado de discutir, había accedido a buscar esposa, solo que no esperaba encontrar nada diferente. El gran salón de Skaldvik olía a humo, cerveza y desesperación femenina. Eirik estaba sentado en el lugar de honor, junto al jarl local, observando el desfile de doncellas con la misma expresión que reservaba para inspeccionar ganado.
Una tras otra, las mujeres se presentaban ante él, rubias, morenas, altas, bajas, delgadas, curvilíneas, todas hermosas a su manera, todas vestidas con sus mejores ropas, todas sonriendo con esa sonrisa hambrienta que él conocía demasiado bien. «Esta es Freya, hija de Thorstein el Rico», anunciaba el Jarl, experta en bordado y dueña de una dote generosa. Eirik asentía sin interés. «Esta es Gudrun, hija de Harald el Pescador, conocida por su fertilidad. Su madre tuvo 12 hijos varones». Otro asentimiento. «Esta es Sigrid, hija de...». Los nombres se mezclaban, los rostros se confundían. Eirik sentía el aburrimiento creciendo en su pecho como una marea oscura. Era siempre igual, siempre lo mismo. Mujeres que competían por él como perros por un hueso, sin saber que el hueso estaba hueco. Y entonces la vio. Al fondo del salón, casi oculta entre las sombras, había una figura que no encajaba con las demás. Mientras todas las otras doncellas se habían colocado al frente, compitiendo por visibilidad, ésta se había refugiado en el rincón más oscuro. Mientras todas las otras vestían sus mejores galas, ésta llevaba harapos sucios que parecían sacados de un establo. Y mientras todas las otras tenían rostros limpios y sonrientes, ésta... Eirik se incorporó en su asiento. Esta tenía el rostro cubierto de ceniza. No era suciedad accidental. Era deliberado. El hollín cubría sus mejillas, su frente, su cuello, como si alguien hubiera tomado puñados de ceniza y los hubiera frotado con intención. Su cabello, que parecía claro bajo la mugre, estaba despeinado y opaco. Sus ropas eran un insulto a la ocasión. Y sus ojos, cuando por un instante cruzaron los de Eirik, no mostraban deseo ni adoración, mostraban miedo. No el miedo reverencial que todas las otras fingían, no el miedo coqueto que algunas usaban como arma de seducción. Era un miedo genuino, crudo, desesperado, el miedo de alguien que haría cualquier cosa para escapar. Y en ese momento, por primera vez en años, Eirik Hjalmar sintió algo. No sabía qué era. No era deseo. No exactamente. Era algo más primitivo, más profundo. Era el instinto del cazador cuando detecta una presa que huye. Era la emoción del conquistador cuando encuentra una fortaleza que resiste. Era interés. «¿Quién es ella?», interrumpió Eirik, señalando hacia el fondo del salón. El Jarl siguió su mirada y frunció el ceño. «La del rincón es Astrid, sobrina de uno de mis granjeros. No entiendo qué hace aquí en ese estado. Debería... Tráiganla. Pero, señor, hay doncellas mucho más apropiadas. He dicho que la traigan». El silencio cayó sobre el salón como una piedra en un estanque. Todas las miradas se volvieron hacia la mujer cubierta de ceniza, y Eirik pudo ver cómo el color abandonaba su rostro sucio. Vio cómo sus manos se cerraban en puños. Vio cómo su cuerpo se tensaba, listo para huir. Pero no había a dónde huir. 2 guardias la escoltaron hasta el centro del salón. De cerca, Eirik pudo ver lo que la ceniza intentaba ocultar. La estructura ósea perfecta bajo la mugre, los ojos verde-grises que brillaban como joyas en un lodazal, la postura orgullosa a pesar del terror. Era hermosa, devastadoramente hermosa, y había hecho todo lo posible por esconderlo. «¿Por qué?», preguntó Eirik, y su voz resonó en el silencio del salón. Astrid levantó la barbilla, temblaba, pero no apartó la mirada. «¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué te cubres de ceniza como si fueras una esclava? ¿Por qué te escondes mientras todas las demás compiten por mi atención?» Un murmullo recorrió el salón. Nadie hablaba así al gran Eirik Hjalmar. Nadie lo desafiaba, pero Astrid no bajó los ojos. «Porque no quiero tu atención», dijo. Su voz era apenas un susurro,
pero en el silencio del salón sonó como un grito. «No quiero ser tu esposa. No quiero ir contigo. No quiero nada de lo que ofreces». El murmullo se convirtió en jadeos de incredulidad. El jarl palideció. Las otras doncellas miraban a Astrid como si hubiera perdido la razón. Pero Eirik sonrió. Era una sonrisa lenta, peligrosa, llena de algo que no había sentido en mucho tiempo. «¿Y por qué no?», preguntó, genuinamente curioso. «Todas las demás darían su mano derecha por estar donde tú estás». «Exactamente por eso», respondió Astrid. «Porque todas lo quieren, porque todas ven en ti riqueza, poder, gloria. Pero yo veo otra cosa». «¿Y qué ves?». Los ojos de Astrid se llenaron de algo que podría haber sido rabia o podría haber sido dolor. «Veo a un hombre que pasa más tiempo en el mar que en tierra. Veo expediciones de las que algunos no regresan. Veo inviernos de espera mirando el horizonte. Veo el rostro de mi madre cuando los barcos volvieron sin mi padre». Su voz se quebró. «No seré viuda de guerra. No moriré como ella murió. Prefiero la ceniza y los harapos a ese destino». El silencio que siguió fue absoluto. Eirik la miró durante un largo momento, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se echó a reír. No era una risa burlona ni cruel. Era una risa genuina, profunda, la risa de un hombre que acaba de encontrar algo precioso en el lugar más inesperado. «En todos mis años», dijo, poniéndose de pie, «he conquistado reinos, derrotado ejércitos, acumulado más riquezas de las que podría gastar en 10 vidas. Y en todos esos años ni una sola persona me ha dicho que no». Se acercó a Astrid, y ella retrocedió un paso involuntario. «Hasta hoy». «No me toques», susurró ella. «No voy a tocarte», respondió Eirik. «Todavía no». Se volvió hacia el jarl. «La elijo a ella». «¿Qué?». El grito salió de varias gargantas a la vez. «Pero señor», balbuceó el jarl, «ella claramente no quiere. Hay otras doncellas más dispuestas. Precisamente por eso la elijo». Eirik se giró hacia Astrid, y en sus ojos había algo que ella no supo interpretar. «Lo que todas quieren no tiene valor», dijo, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. «Lo que una rechaza, eso vale una guerra». Y en ese momento, Astrid comprendió con horror que su plan había fracasado de la peor manera posible. No había escapado del berserker. Lo había atraído directamente hacia ella. El viaje hacia el norte duró 5 días, que a Astrid le parecieron 5 años. El Drakkar se mecía sobre las olas grises, mientras ella permanecía acurrucada contra el mástil, envuelta en una capa de piel que alguien había puesto sobre sus hombros sin que ella lo pidiera. La ceniza se había ido hacía tiempo, lavada por la lluvia y el rocío del mar. Ahora su rostro estaba limpio, expuesto, vulnerable, y él no dejaba de mirarla, no de forma abierta ni obvia. Eirik Hjalmar era demasiado orgulloso para quedarse mirando como un muchacho enamorado. Pero Astrid sentía sus ojos sobre ella en los momentos más inesperados, cuando creía que estaba dormida, cuando fingía mirar el horizonte, cuando se movía entre sus hombres dando órdenes. La vigilaba como el lobo vigila a la presa que sabe que no puede escapar, y eso la aterrorizaba más que cualquier amenaza abierta. Lo peor era que no había sido cruel con ella. En los 5 días de viaje no la había tocado, no la había forzado a nada, no la había tratado como una posesión. Le había dado la mejor posición del barco, lejos de los remos y protegida del viento. Le había asignado a uno de sus hombres para que le trajera comida y agua. Había ordenado que nadie la molestara. Era casi considerado, y Astrid no sabía qué hacer con eso. Había esperado brutalidad,
Había esperado que la tratara como los rumores decían que los berserkers trataban a sus mujeres, como trofeos de guerra, como objetos para usar y descartar. Eso habría sido más fácil. Eso le habría permitido odiarlo sin complicaciones. Pero esta paciencia calculada, esta amabilidad estudiada, esto era peor, porque la hacía dudar, porque la hacía preguntarse si quizás estaba equivocada, porque la hacía olvidar por momentos por qué lo temía tanto. La tercera noche, cuando el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como fragmentos de hielo sobre terciopelo negro, Eirik se acercó a ella. No dijo nada al principio, solo se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos, y miró el mismo cielo que ella miraba. El silencio se extendió, pero no era un silencio incómodo. Era casi tranquilo. «Mi padre murió en el mar», dijo finalmente Eirik, y su voz era tan baja que casi se perdía en el sonido de las olas. Astrid no respondió, pero lo miró de reojo. «Yo tenía 15 inviernos», continuó él. «Fue una tormenta frente a las costas de Irlanda. El mismo tipo de tormenta que podría alcanzarnos a nosotros en cualquier momento». Hizo una pausa. «Mi madre recibió la noticia y no derramó una lágrima. ¿Sabes lo que hizo?» Astrid negó con la cabeza. Se puso de pie, caminó hacia el muelle, miró al mar y dijo: «Ya viene el siguiente». Y tenía razón. Yo me convertí en el siguiente líder del clan. Ella nunca lloró. Nunca se derrumbó, simplemente siguió adelante. «No todas las mujeres son tan fuertes», susurró Astrid. «No», concedió Eirik. «Mi primera esposa no lo era. Ingrid me adoraba más de lo que se adoraba a sí misma. Cuando enfermó, creo que se dejó morir porque no podía soportar la idea de que yo muriera primero». Su mandíbula se tensó. La debilidad la mató. No la fiebre. Astrid sintió algo retorcerse en su pecho. Rabia, quizás, o quizás reconocimiento. «Mi madre era fuerte», dijo sin saber por qué le contaba esto. «Era la mujer más fuerte que conocí, pero amaba a mi padre más de lo que se amaba a sí misma. Y cuando él murió, esa fortaleza se convirtió en nada». Tragó saliva. No murió de fiebre ni de frío. Murió porque no sabía cómo vivir sin él. Eirik la miró durante un largo momento. «Y tú juraste no repetir su destino». No era una pregunta. «Sí. ¿Y crees que cubrirte de ceniza te protegería de eso?» «Creí que si nadie me quería, no tendría que amar a nadie». Eirik soltó una risa suave, sin humor. «Y sin embargo, aquí estás, en mi barco, camino a mi hogar, a punto de convertirte en mi esposa». Astrid cerró los ojos. «¿Por qué yo?», preguntó, y la pregunta salió más desesperada de lo que pretendía. Había mujeres más hermosas, más dispuestas, más fáciles. ¿Por qué elegir a la única que no te quiere? Eirik se quedó callado durante tanto tiempo que Astrid pensó que no respondería. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más suave, más real. «Porque soy conquistador, Astrid. Es lo único que sé hacer, y en toda mi vida, todo lo que he deseado ha caído en mis manos sin esfuerzo». La miró, y en sus ojos azules había algo que ella no esperaba, algo parecido a hambre, pero también a soledad. «Hasta que te vi a ti, cubierta de ceniza, escondida en las sombras, mirándome con más miedo que cualquier ejército enemigo. Y supe, en ese momento, que tú eras la primera conquista que valdría la pena». «No soy una tierra que conquistar», dijo Astrid con voz temblorosa. «No», concedió él. «Eres mucho más difícil que cualquier tierra». Se puso de pie y antes de alejarse añadió: «No te obligaré a amarme, Astrid. No te obligaré a nada, pero tampoco voy a rendirme. Porque lo que tú temes, eso de amar a alguien que puede no volver,
Es exactamente lo que yo necesito. Necesito a alguien que no me ame por mi fama o mi oro. Necesito a alguien que me ame a pesar de temerme. Y si tengo que pasar el resto de mi vida convenciéndote, lo haré. Y se fue, dejándola sola con el viento y las estrellas y un corazón que latía demasiado rápido para ser solo miedo. Hjalmarsvík era todo lo que Astrid había temido y nada de lo que había esperado. Se alzaba al final de un fiordo profundo, rodeada de montañas que tocaban el cielo y bosques de pinos tan densos que parecían impenetrables. Había esperado un campamento de guerreros, tiendas de campaña y desorden. Lo que encontró fue una aldea próspera. Casas de madera sólida, graneros bien construidos, campos cultivados hasta donde alcanzaba la vista. Y gente, mucha gente. Mujeres que lavaban ropa junto al río, niños que corrían entre las cabañas, ancianos que fumaban pipas sentados al sol. No era un campamento de guerra, era un hogar, el hogar al que ahora ella pertenecía. La boda se celebró 3 días después de su llegada. Astrid no recordaría mucho de la ceremonia. Recordaría el peso del vestido blanco que las mujeres de la aldea habían insistido en hacerle, a pesar de sus protestas. Recordaría el sabor amargo del hidromiel que le obligaron a beber. Recordaría las palabras del Goti, el sacerdote, invocando a los dioses para bendecir la unión. Y recordaría la mano de Eirik, sorprendentemente cálida cuando tomó la suya durante el intercambio de juramentos. No había dicho sí con entusiasmo, pero tampoco había dicho no. Simplemente había pronunciado las palabras que se esperaban de ella, con voz vacía y ojos ausentes, mientras su mente gritaba que todo esto era un error terrible. Esa noche, en la cámara nupcial, esperó lo inevitable. La habitación estaba iluminada por velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Había una cama grande cubierta de pieles, una mesa con jarras de vino, un fuego crepitando en el hogar. Todo estaba preparado para la consumación del matrimonio. Astrid estaba de pie junto a la ventana, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. No se había desvestido. No se había acostado, solo esperaba, rígida como una estatua, a que él entrara y tomara lo que era suyo por derecho. Cuando la puerta se abrió, cerró los ojos. Los pasos de Eirik resonaron sobre el suelo de madera. Se detuvieron a pocos metros de ella. Hubo un momento de silencio. Y entonces, «Puedes abrir los ojos, Astrid. No voy a tocarte». Ella los abrió, sorprendida. Eirik estaba de pie junto al fuego, todavía con las ropas de la boda. No se había acercado a la cama. No la miraba con deseo predatorio. Solo la observaba con esa expresión que ella empezaba a reconocer. Curiosidad mezclada con algo más profundo. «¿Qué?», susurró ella. «Dije que no te obligaría a nada. ¿Creíste que mentía? Todos los hombres mienten. Quizás». Se encogió de hombros. «Pero yo no tengo necesidad de mentir. Si quisiera una mujer en mi cama esta noche, hay 100 que vendrían voluntariamente. No necesito forzar a nadie». Astrid no supo qué responder. «Dormiré junto al fuego», continuó Eirik, señalando un banco largo cerca del hogar. «La cama es tuya. Cuando estés lista, si algún día lo estás, me lo harás saber. Hasta entonces serás mi esposa en nombre y protección, pero nada más». Y sin más palabras, tomó una manta, se tendió en el banco y cerró los ojos. Astrid se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Esto no era lo que había esperado. Nada de esto era lo que había esperado. Había esperado un monstruo y había encontrado... No sabía qué había encontrado. No era amabilidad exactamente. Era algo más calculado que eso. Pero tampoco era crueldad. Era, quizás, la estrategia de un conquistador que sabía que algunas batallas no se ganan con fuerza. Y eso la aterrorizaba más que cualquier violencia.
porque contra la violencia sabía cómo luchar. Contra esto no tenía armas. Se acostó en la cama sobre las pieles suaves y no durmió en toda la noche. Solo miró el techo y escuchó la respiración de su esposo al otro lado de la habitación, preguntándose qué demonios iba a hacer ahora. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Astrid, para su propia sorpresa, no moría, no se marchitaba, no se consumía de miedo y desesperación como había esperado. En cambio, comenzó a vivir. Al principio fue difícil. Las mujeres de Hjalmarsvík no la aceptaron fácilmente. Sabían que había sido elegida contra su voluntad, y eso las hacía desconfiar. ¿Qué clase de mujer rechazaba a Eirik Hjalmar? ¿Qué clase de esposa no quería a su esposo? Los susurros la seguían por la aldea. Las miradas de soslayo la acompañaban al mercado. Nadie era abiertamente hostil, pero nadie era tampoco abiertamente amable, excepto Tira. Tira era la cocinera principal del gran salón, una mujer de mediana edad con trenzas grises y manos que habían amasado más pan del que Astrid podía imaginar. Fue ella quien, en la segunda semana, encontró a Astrid sentada sola junto al pozo y le tendió un trozo de pan recién horneado. «Pareces un gato abandonado bajo la lluvia», dijo Tira sin preámbulos. «¿Sabes cocinar?» «Algo», respondió Astrid, sorprendida. «Entonces ven a la cocina mañana al amanecer. Necesito manos extra, y tú necesitas algo que hacer, además de sentir lástima por ti misma». Fue brusco, fue directo, y fue exactamente lo que Astrid necesitaba. A partir de ese día, comenzó a trabajar en las cocinas del gran salón. Al principio las otras mujeres la ignoraban, pero poco a poco, a medida que demostraba que no era una princesa caprichosa, sino alguien dispuesta a ensuciarse las manos, las barreras comenzaron a caer. Primero fue Helga, la carnicera, quien le enseñó a despiezar un ciervo. Luego Ingrid la vieja, quien compartió sus secretos para hacer el mejor pan de la aldea. Después Runa, la esposa del herrero, quien la invitó a tejer junto a su fuego una noche de tormenta. Y así, sin darse cuenta, Astrid comenzó a construir algo que no había tenido desde la muerte de su madre: una comunidad. Eirik lo observaba todo. No interfería en su vida diaria. Salía al amanecer para supervisar sus tierras o entrenar con sus hombres, y no regresaba hasta el anochecer. En las comidas que compartían, hablaba poco, pero observaba mucho. Y cada noche, cuando volvían a su cámara, él se acostaba en el banco junto al fuego sin intentar nada más. Era extraño, era desconcertante, era... Astrid no quería admitir lo que era, pero había momentos, pequeños momentos que se acumulaban como gotas de agua. El día que regresó empapada por la lluvia y encontró una capa nueva de lana gruesa esperándola en su cámara, sin ninguna nota ni explicación. La tarde que se cortó el dedo cortando verduras, y Eirik, que pasaba por la cocina en ese momento, tomó su mano con una gentileza que la dejó sin aliento y la vendó él mismo sin decir palabra. La noche que tuvo pesadillas sobre su madre y despertó gritando, solo para encontrar a Eirik sentado en el borde de su cama, sin tocarla, simplemente diciéndole «estoy aquí», hasta que su respiración se calmó. Y cada vez que lo sorprendía mirándola, cuando creía que ella no se daba cuenta, no con deseo, no con impaciencia, con algo más peligroso, con esperanza. Un día, 3 meses después de su llegada, Astrid se encontró sola con él en el salón. Los demás habían salido a algún lugar, y el fuego crepitaba entre ellos como la única voz en el silencio. «¿Por qué no te has rendido?», preguntó ella de pronto. Eirik levantó la vista de la espada que estaba afilando. «¿Rendirme? Conmigo». Astrid se mordió el labio. «Llevas 3 meses durmiendo en un banco, 3 meses sin exigir tus derechos como esposo,
3 meses esperando algo que quizás nunca llegue. ¿Por qué? Él dejó la espada a un lado y la miró directamente. ¿Recuerdas lo que te dije en el barco? Que necesito a alguien que me ame, a pesar de temerme, no por lo que represento. Sí. Bueno, eso sigue siendo verdad. Se puso de pie y se acercó a ella, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Pero hay algo más que no te dije. ¿Qué? Que en todos estos meses, viéndote trabajar en las cocinas, hacerte amiga de las mujeres de la aldea, encontrar tu lugar aquí a pesar de todo, hizo una pausa. No he podido dejar de pensar en ti. No porque seas hermosa, que lo eres. No porque fuiste la primera en rechazarme, sino porque cada día descubro algo nuevo en ti que me hace querer conocer más. Astrid sintió que el aire se espesaba. Eirik, no te pido que me ames, continuó él. No te pido que olvides tu miedo ni tu juramento. Solo te pido que me veas, no al berserker, no al conquistador, solo a mí. Y si después de verme todavía no puedes amarme, lo aceptaré, pero al menos dame esa oportunidad. Se quedaron mirándose durante un momento que pareció eterno, y entonces Astrid hizo algo que no había planeado. Dio un paso hacia él. Fue un paso pequeño, un paso que no significaba nada y lo significaba todo. Un paso que decía, todavía tengo miedo, pero quizás, solo quizás, estoy dispuesta a intentarlo. Eirik no se movió, no la tocó, solo dejó que ella se acercara a su propio ritmo. Y cuando Astrid levantó la mano y la colocó sobre su pecho, sobre el corazón que latía bajo la tela de su túnica, él cerró los ojos como si ese simple toque fuera más valioso que todo el oro de sus cofres. Todavía tengo miedo, susurró ella. Lo sé. Todavía creo que podrías no volver un día. Probablemente tengas razón. Todavía no sé si puedo amarte. Está bien. Ella lo miró, confundida por su aceptación. ¿Por qué está bien? Eirik abrió los ojos, y en ellos Astrid vio algo que no esperaba. No veía al conquistador, no veía al berserker, veía a un hombre tan solo como ella, tan hambriento de conexión, tan cansado de obtener todo excepto lo único que importaba. Porque ya es más de lo que tenía ayer, dijo él, y mañana quizás será más de lo que tengo hoy. Y así, poco a poco, construiremos algo. No porque te obligue, no porque te conquiste, sino porque tú lo elijas. Y en ese momento, algo se derritió en el pecho de Astrid. No el miedo. El miedo seguía ahí, agazapado como siempre. Pero junto al miedo, por primera vez, había algo más. Había posibilidad. El cambio no fue inmediato. No fue dramático, fue lento, gradual, como el deshielo de primavera. Comenzó con pequeñas cosas. Astrid empezó a sentarse junto a Eirik durante las comidas, en lugar de en el extremo opuesto de la mesa. Comenzó a preguntarle sobre su día, sobre sus tierras, sobre sus hombres. Comenzó a escuchar sus respuestas con genuino interés, en lugar de con el terror silencioso de los primeros meses. Y Eirik, por su parte, comenzó a abrirse. Le contó sobre su infancia, sobre cómo había crecido a la sombra de un padre legendario y la presión de ser el siguiente. Le contó sobre sus primeras batallas, sobre el terror que había sentido y nunca admitido, sobre la primera vez que la furia berserker lo había consumido y el horror de despertar cubierto de sangre sin recordar nada. Le contó sobre Ingrid, su primera esposa, sobre cómo su adoración ciega lo había sofocado, sobre la culpa que todavía sentía por haberse sentido aliviado cuando murió. Le contó sobre la soledad de ser el hombre que todos temían y admiraban, pero nadie conocía realmente, y Astrid escuchaba. No con juicio ni con compasión falsa. Solo escuchaba, como nadie lo había escuchado antes. Una noche, varios meses después de aquella conversación junto al fuego,
Astrid despertó de otra pesadilla, pero esta vez, cuando abrió los ojos, no encontró a Eirik sentado en el borde de su cama. Lo encontró acostado a su lado. No la estaba tocando. Había un espacio entre ellos, ese espacio respetuoso que él siempre mantenía. Pero estaba ahí. Había abandonado el banco junto al fuego y se había acostado en la cama con ella. «¿Qué haces?», susurró ella. «Tenías pesadillas», respondió él, con voz ronca de sueño. «Y el banco es incómodo. ¿Y crees que puedes simplemente...?» «Astrid». Su voz era suave pero firme. «Llevamos 6 meses casados, 6 meses sin que te toque más que la mano. 6 meses durmiendo en un banco mientras tú tienes una cama enorme. ¿Crees que podrías, solo esta noche, permitirme dormir en una superficie horizontal?» Había algo en su tono, algo cansado, algo vulnerable, algo que hizo que Astrid se diera cuenta, quizás por primera vez, de que él también estaba agotado. «Está bien», dijo finalmente, y se quedaron así, acostados lado a lado sin tocarse, mirando el techo en la oscuridad. «Eirik», dijo Astrid después de un largo silencio. «¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por esperarme». Él no respondió, pero en la oscuridad Astrid sintió cómo su mano se movía sobre las pieles hasta encontrar la suya. No la tomó, solo la rozó, apenas un contacto, como una pregunta, y ella, por primera vez, no se apartó. La primavera llegó con el deshielo de los ríos y la noticia que Astrid había temido desde el principio. Eirik se marchaba. Una flota sajona había atacado las costas del este y los Jarls aliados habían pedido ayuda. Era una expedición de guerra de las que podían durar semanas o meses, de las que no todos regresaban. «No tienes que ir», dijo Astrid, y odiaba cómo su voz temblaba. «Tienes hombres suficientes, podrías enviarlos sin ti». Eirik la miró con una expresión que ella no supo interpretar. «Podría», admitió, «pero no lo haré». «¿Por qué?» «Porque soy su líder, porque no envío a mis hombres a batallas en las que no estoy dispuesto a luchar, y porque...» Se detuvo. «Porque si no vuelvo, quiero que sea luchando junto a ellos, no escondido aquí esperando noticias». Era exactamente lo que su padre habría dicho. Era exactamente lo que la aterrorizaba. «Astrid», dijo Eirik, acercándose a ella, «llevo 8 meses esperando que me elijas, 8 meses sin presionarte, sin exigirte nada, y no te pido que cambies ahora, pero necesito que sepas algo antes de irme». «¿Qué?». Él tomó su rostro entre sus manos. Era la primera vez que la tocaba así, con tanta intimidad, y Astrid sintió que el mundo se detenía. «Te amo», dijo él. «No sé cuándo pasó. Quizás fue cuando te vi cubierta de ceniza, desafiándome. Quizás fue cuando escuché tu risa por primera vez en las cocinas. Quizás fue cada una de las noches que pasé en ese maldito banco, mirándote dormir y deseando poder protegerte de tus propias pesadillas. No lo sé, pero te amo y voy a volver. Porque ahora tengo una razón para volver que nunca tuve antes». Astrid sintió las lágrimas correr por sus mejillas. No sabía cuándo había empezado a llorar. «No puedes prometer eso», susurró. «No puedes prometer que volverás. El mar se llevó a mi padre. Podría llevarte a ti». «Tienes razón», admitió él. «No puedo prometerte que volveré, pero puedo prometerte que haré todo lo posible por hacerlo. Puedo prometerte que cada golpe de remo, cada estocada de espada, cada decisión que tome, estará guiada por el deseo de volver a ti. Y puedo prometerte que si los dioses deciden llevarme, moriré con tu nombre en mis labios y tu rostro en mi mente». Era demasiado. Era todo lo que había temido escuchar, y era todo lo que, en algún momento de los últimos meses, había comenzado a desear. «Eirik», dijo ella, y su voz se quebró en su nombre.
Yo... No tienes que decir nada, la interrumpió él. No te pido que me correspondas. Solo quería que lo supieras, por si... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Por si no vuelvo. Astrid cerró los ojos, y entonces hizo lo único que podía hacer. Lo besó. Fue un beso torpe, inexperto, nacido más de la desesperación que de la pasión. Pero cuando sus labios tocaron los de él, sintió como algo se rompía dentro de ella. El muro que había construido durante años, el juramento que había hecho junto a la pira de su madre, el miedo que la había mantenido aislada de todo y de todos. Todo se derrumbó en ese beso. Eirik la sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo. La besó como si tuviera todo el tiempo del universo, y cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. «Vuelve», susurró Astrid. «Prométeme que volverás». «Te lo prometo». «Y yo te prometo...» Se detuvo, tomando aire. «Te prometo que cuando vuelvas no habrá más banco junto al fuego, no habrá más distancia, no habrá más miedo». Eirik sonrió, y en esa sonrisa Astrid vio todo lo que había temido y todo lo que había deseado. «Entonces tengo una guerra que ganar», dijo él, «y una esposa a la que volver». Los días sin Eirik fueron los más largos de la vida de Astrid. Al principio intentó mantener la calma. Se sumergió en el trabajo de las cocinas, en las tareas de la aldea, en cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada. Pero cada noche, cuando se acostaba sola en la cama que ahora le parecía demasiado grande, el miedo regresaba. ¿Y si no volvía? ¿Y si el mar lo tragaba como había tragado a su padre? ¿Y si había abierto su corazón solo para verlo destrozado de nuevo? Las semanas pasaban y no había noticias. Los barcos que llegaban traían rumores. La batalla había sido feroz. Los sajones eran más de los esperados. Había habido bajas, pero nadie sabía decirle si Eirik estaba vivo o muerto. Y Astrid comenzó a entender algo terrible. El miedo no había desaparecido. Probablemente nunca desaparecería. Amar a un guerrero vikingo significaba vivir con el miedo constante de perderlo. Significaba noches de insomnio y días de angustia. Significaba todo lo que había temido. Pero también significaba algo más. Significaba los meses de risas compartidas. Significaba las miradas silenciosas que decían más que cualquier palabra. Significaba el calor de saberse amada por alguien que la veía realmente. No solo su belleza o su nombre, sino ella. Toda ella. Y mientras miraba el horizonte cada mañana, esperando ver las velas de los drácars, Astrid se dio cuenta de que no cambiaría nada. Sí, el miedo era terrible, pero la alternativa, una vida sin amor, sin conexión, sin Eirik, era peor. Su madre había muerto de amor, era cierto, pero antes de morir había vivido, había amado con todo su ser. Había sido feliz de una manera que Astrid, en su miedo, se había negado a sí misma durante años. ¿No era mejor amar y perder que no amar nunca? Fue Tira quien la encontró llorando junto al pozo, un mes después de la partida de Eirik. «¿Qué pasa, niña?», preguntó la cocinera sentándose a su lado. «Tengo miedo», admitió Astrid. «Tengo tanto miedo de que no vuelva». Tira asintió, como si entendiera. «Mi esposo murió en el mar hace 20 años», dijo, «en una tormenta, como tantos otros, y cuando recibí la noticia, pensé que moriría también, pensé que el dolor me consumiría». «¿Y qué pasó? Que no morí». Tira se encogió de hombros. «Seguí adelante, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. Y un día, años después, me di cuenta de que no me arrepentía de nada, ni de haberlo amado, ni de haberlo perdido, porque los años que tuvimos juntos valieron todo el dolor de perderlo». Astrid se secó las lágrimas. «¿Y si no vuelve?
Entonces llorarás y sufrirás, y un día quizás encontrarás la manera de seguir adelante. Tira la miró con ojos sabios. Pero eso no significa que debas dejar de amar. Significa que debes amar más fuerte, porque el tiempo es corto y los dioses son caprichosos. Esa noche Astrid no durmió. Se quedó junto a la ventana, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Y cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa y oro, algo apareció en el horizonte. Velas negras con el símbolo del lobo. Los Drakkars habían vuelto. Astrid corrió hacia el muelle con el corazón en la garganta. No era la única. Toda la aldea parecía haberse volcado hacia la costa. Mujeres y niños y ancianos, todos buscando las caras de sus seres queridos entre los guerreros que bajaban de los barcos. Había heridos, había luto. Algunos rostros faltaban, y los gritos de dolor de las viudas se mezclaban con los gritos de alegría de las afortunadas. Pero Astrid solo buscaba un rostro, y entonces lo vio. Eirik bajó del primer drakkar con paso firme. Tenía el brazo izquierdo vendado y una herida fresca sobre la ceja, pero estaba vivo. Estaba entero, estaba buscándola con la mirada. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y Astrid hizo algo que habría sido impensable un año antes. Corrió hacia él. No le importó quién miraba, no le importó el decoro ni las expectativas. Solo corrió, atravesando la multitud, empujando cuerpos, hasta que llegó a él y se lanzó a sus brazos, con la misma desesperación con la que su madre se lanzaba a los de su padre. Eirik la atrapó con su brazo bueno y la sostuvo como si su vida dependiera de ello. «Volviste», sollozó ella contra su pecho. «Volviste. Te lo prometí», dijo él, y su voz estaba ronca de emoción. «Te prometí que volvería». Se apartó lo suficiente para mirarlo. Ahí estaba, cubierto de sal y sangre seca, con el cansancio de semanas de batalla grabado en su rostro. Pero sus ojos, esos ojos de hielo derretido, brillaban con algo que ella ahora reconocía: amor, puro y simple. «Eirik», dijo ella, tomando su rostro entre sus manos, como él había hecho antes de partir, «te amo». Las palabras salieron fáciles, naturales, como si hubieran estado esperando ser pronunciadas durante mucho tiempo. Él cerró los ojos. «Dilo otra vez». «Te amo». Ella se puso de puntillas y lo besó ahí mismo, frente a toda la aldea. «Te amo, Eirik Hjalmar. A pesar de mi miedo, a pesar de todo, te amo». Cuando se separaron, él estaba sonriendo. No la sonrisa calculada del conquistador, ni la sonrisa peligrosa del berserker. Era una sonrisa de pura felicidad, la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado lo que buscaba. «Entonces vamos a casa, esposa», dijo. «Creo que tenemos mucho tiempo que recuperar». Y tomados de la mano caminaron juntos hacia la aldea. El invierno siguiente fue el más frío que Astrid recordaba. Pero dentro de la cabaña que ahora compartía verdaderamente con Eirik, no sentía el frío. Las noches eran largas, sí, pero las pasaba en brazos de su esposo, hablando, riendo, amándose de todas las formas en que dos personas pueden amarse. Descubrió cosas de él que nunca había imaginado, que tenía cosquillas en los costados y que odiaba que se lo recordaran, que cantaba desafinado cuando creía que nadie lo escuchaba, que tenía miedo de las arañas, algo que jamás admitiría ante sus hombres, que lloraba a veces, en silencio, cuando las pesadillas de las batallas lo despertaban. Y él descubrió cosas de ella, que hablaba dormida, a veces conversaciones enteras que no recordaba al despertar, que era terriblemente competitiva en cualquier juego, que guardaba flores secas de su madre en un cofre que nunca abría, que todavía, algunas noches, el miedo a perderlo la despertaba temblando. Pero ahora, cuando eso pasaba,
Él estaba ahí para sostenerla. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba afuera y el fuego crepitaba en el hogar, Astrid se acurrucó contra el pecho de Eirik y le hizo la pregunta que llevaba semanas guardando. ¿Te arrepientes?, preguntó, de haberme elegido. Él la miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. ¿Arrepentirme? De haber elegido a la única mujer que me desafió, a la que me hizo trabajar por cada sonrisa, por cada palabra, por cada momento. Negó con la cabeza. Astrid, antes de ti, lo tenía todo y no tenía nada. Ahora tengo a ti, y eso es más de lo que jamás pensé que tendría. Ella sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. A veces todavía tengo miedo, admitió, de que te vayas y no vuelvas, de convertirme en mi madre. Lo sé. Él le acarició el cabello. Y probablemente siempre tendrás ese miedo, pero escúchame bien. Tu madre no murió porque amara demasiado, murió porque no tenía nada más que ese amor. Tú eres diferente, tienes las amistades que has construido aquí, tienes tu trabajo en las cocinas, tienes tu propia fuerza, y sí, me tienes a mí, pero si los dioses deciden llevarme algún día, no morirás de tristeza. Llorarás, sufrirás y luego seguirás adelante, porque eres la mujer más fuerte que conozco. Astrid lo besó, lento y profundo. ¿Y tú?, preguntó cuando se separaron. ¿No tienes miedo de nada? Eirik se quedó pensativo. Tengo miedo de fallarte, dijo finalmente. Tengo miedo de no ser suficiente, de que un día te despiertes y te des cuenta de que podrías haber elegido una vida más fácil, más segura, sin mí. Podría haberlo hecho, admitió ella. Pero una vida sin ti no sería vida. Sería solo existir. Y ya pasé demasiados años solo existiendo. Él sonrió, y en esa sonrisa estaba todo el futuro que les esperaba. No un futuro sin miedo ni sin dolor, porque eso era imposible, pero un futuro juntos, un futuro donde el amor valía más que la seguridad. Entonces estamos de acuerdo, dijo Eirik. Ni rendición ni retirada, pase lo que pase. Pase lo que pase, repitió ella. Y afuera la tormenta rugía, pero adentro, envueltos el uno en el otro, no había nada que temer. 10 años después, Astrid estaba junto al muelle de Hjalmarsvík. No estaba sola. A su lado, 4 niños con cabello negro y ojos que variaban entre el azul hielo de su padre y el verde gris de su madre, observaban el horizonte con la misma intensidad que ella. ¿Cuándo llega padre?, preguntó el mayor, Erik, de 9 años. Pronto, respondió Astrid. Los barcos ya están cerca. Era verdad. Podía ver las velas negras con el lobo apareciendo tras el recodo del fiordo. Eirik había estado fuera solo 3 semanas esta vez. Una expedición corta de comercio, no de guerra. Pero incluso después de 10 años, incluso después de 4 hijos y miles de noches compartidas, el alivio de verlo regresar seguía siendo igual de intenso. ¡Ahí está!, gritó Freya de 7 años, señalando la proa del primer barco. ¡Padre! Y sí, ahí estaba. Eirik Hjalmar, un poco más canoso que hace 10 años, con algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero con la misma sonrisa que le había derretido el corazón a Astrid la primera vez que se atrevió a mirarlo realmente. Los niños corrieron hacia el muelle cuando los barcos atracaron. Astrid caminó más despacio, saboreando el momento, guardándolo en su memoria como había aprendido a guardar todos los momentos preciosos. Eirik bajó del barco y fue inmediatamente rodeado por sus hijos, que trepaban por sus piernas y le jalaban las manos, todos hablando al mismo tiempo sobre lo que había pasado mientras él no estaba. Pero sus ojos, como siempre, buscaron los de ella. Y cuando se encontraron, Astrid sintió lo mismo que había sentido hace 10 años en ese muelle lleno de gente, que estaba en casa.
Eirik se abrió paso entre los niños y llegó hasta ella. La tomó por la cintura y la besó, largo y profundo, sin importarle quién miraba. «Te extrañé», dijo cuando se separaron. «Fueron solo 3 semanas. Fueron 3 semanas demasiadas». Ella sonrió, y en esa sonrisa estaba todo. El miedo que todavía sentía a veces, el amor que había crecido cada año, la gratitud por cada día que tenían juntos. «Vamos a casa», dijo. «Los niños han estado insoportables esperándote». «¿Y tú?», preguntó él con una sonrisa traviesa. «¿También has estado insoportable?» «Terriblemente insoportable», admitió ella. «Tyra amenazó con echarme de las cocinas si seguía suspirando por ti». Eirik rió, y el sonido era como música para sus oídos. Caminaron juntos hacia la aldea, rodeados de sus hijos, bajo el cielo gris del norte que había sido testigo de todo, del miedo inicial de Astrid, de la paciencia de Eirik, del amor que había crecido entre ellos contra todo pronóstico. Astrid había jurado una vez que jamás sería viuda de guerra, que jamás amaría a un hombre que pudiera no volver. Había roto ese juramento, y cada día agradecía a los dioses por haberlo hecho, porque su madre tenía razón en algo. El amor era peligroso. El amor podía destruirte, pero también podía salvarte, y Astrid, que había pasado años escondiéndose del amor bajo capas de ceniza y miedo, había descubierto que la única cosa peor que amar y perder era no amar nunca. Eirik le apretó la mano mientras caminaban. «¿En qué piensas?», preguntó. Ella lo miró, a su esposo, su conquistador, el hombre que había visto más allá de la ceniza y había esperado paciente a que ella eligiera amarlo. «Pienso que tenía razón», dijo. «Lo que una rechaza vale una guerra». Él sonrió, recordando sus propias palabras de hace tantos años. «La guerra más difícil que he librado», admitió, «y la única que valió la pena ganar». Y así, tomados de la mano, el berserker y la mujer que se cubrió de ceniza caminaron hacia su hogar, donde los esperaba el fuego del hogar, las risas de sus hijos y todos los años que los dioses quisieran darles. Juntos. Muchos años después, cuando los nietos de Astrid y Eirik jugaban en los mismos muelles donde ellos se habían reencontrado tantas veces, los bardos todavía cantaban la historia de la mujer que se cubrió de ceniza para escapar del amor, y del hombre que la eligió precisamente por eso. Porque a veces cantaban, los dioses tienen sentido del humor. A veces, la mujer que más huye es la que más vale la pena perseguir. Y a veces, solo a veces, el conquistador más feroz encuentra su verdadera victoria no en los campos de batalla, sino en el corazón de alguien que juró nunca rendirse. Astrid murió a los 70 inviernos, dormida junto a Eirik, que la había precedido por apenas unas horas. Los encontraron juntos, tomados de la mano, con expresiones de paz en sus rostros. Algunos dijeron que habían viajado juntos al Valhalla. Otros dijeron que simplemente ninguno había querido dejar al otro atrás. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Había sido un amor que valía la pena cantar. Y en Hjalmarsvík, junto al fiordo donde todo había comenzado, un árbol crecía en el lugar donde habían sido enterrados. Un árbol fuerte, con raíces profundas, que daba sombra a las generaciones que vinieron después. Los aldeanos lo llamaban el árbol del conquistador y la ceniza. Y cuando el viento soplaba entre sus ramas, algunos juraban que podían escuchar risas. La risa de un hombre que había encontrado su mayor conquista, y la risa de una mujer que había aprendido que amar, a pesar del miedo, era el mayor acto de valentía de todos. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces escribe ceniza en los comentarios para que sepa que eres de los que valoran las historias que tocan el alma. Y cuéntame, ¿qué parte te emocionó más? Cuando Astrid finalmente corrió hacia Eirik en el muelle,
Cuando él le dijo que la amaba antes de partir a la guerra. O cuando entendiste que a veces el amor más grande nace de donde menos lo esperamos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal creemos que el amor verdadero no es el que llega fácil, es el que vale la pena conquistar. Nos vemos en la próxima historia.